Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso con nuestra clase de geometría analítica y ahora nos toca ubicarnos, es decir, darnos un poco de contexto. Platiquemos sobre lo siguiente. Vamos a ver la noción de conjunto. La noción de conjunto la dio George Cantor y dijo que es una colección de objetos bien determinados. Pero con el paso del tiempo surgieron varios problemas al no saber qué clase de objetos podían ser incluidos en los conjuntos. Por lo tanto, ahora solo vamos a hablar de objetos matemáticos. Los conjuntos se representan de la siguiente manera. Por ejemplo, un conjunto A que contuviera los números 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al 100. Ahí tendría yo un conjunto. Hagamos otro. ¿Qué tal el conjunto que contenga los siguientes elementos? Al 1, 2, el 3 y el 4. Y hasta allí. O quizá otro conjunto. El conjunto que tenga al 2, 4, al 9, al 20 y quizá también al 30. Pero también puede haber conjuntos que no tengan elementos. En ese caso podemos escribir simplemente los corchetes vacíos o decir que este es vacío y este es el símbolo con el que se representa. ¿Se dice que A es subconjunto de B? Sí, para todo X, o sea, todo elemento que se encuentre en el conjunto A, ocurre que ese elemento también se encuentre en B. En este caso, podríamos observar qué conjunto está contenido en otro, es decir, qué conjunto es subconjunto de otro. Observo que el conjunto A tiene todos estos elementos y los elementos de B están también en A. Entonces, como para todo elemento que está en B también está en A, para el ejemplo que escribimos aquí arriba podría poner B es subconjunto de A. Y también observo que C es subconjunto de A. Más aún, increíblemente, el conjunto vacío siempre está incluido por vacuidad en cualquier otro conjunto. Pero como no vamos a hablar de la teoría de conjuntos para explicarla, sino para usarla como una herramienta, seguiremos avanzando. Quiero distinguir ahora que hay dos tipos de conjuntos, los conjuntos finitos y los infinitos. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo contamos los elementos de un conjunto? Escribimos estas barras y escribimos el conjunto adentro, y esta es la cardinalidad del conjunto. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 100. Entonces su cardinalidad es 100 porque tiene 100 elementos. ¿Cuál sería la cardinalidad de B? La cardinalidad de B son 4 elementos. ¿Cuál sería la cardinalidad de C? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Estos conjuntos que acabamos de dibujar, vemos que su cardinalidad es finita, es decir, es un número natural. Nos recordamos que los números naturales son los siguientes. Es el conjunto que contiene al 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el infinito. Sin embargo, también podemos escribir a este otro conjunto, que son los naturales que ahora incluyen el 0. ¿Por qué ahora es de nuestro interés incluir al 0? Porque precisamente la cardinalidad, es decir, la cantidad de elementos que tiene un conjunto, lo podemos representar con alguno de estos números. Y en el caso del conjunto vacío, que no tiene ningún elemento, diríamos que su cardinalidad es 0, porque es vacío, no tiene elementos. Por eso es útil que los naturales contengan al 0, y justamente a este conjunto de los naturales que incluyen el 0 se le llama los cardinales, porque nos permiten decir cuántos elementos tiene cada conjunto. Observo lo siguiente, tanto este conjunto como este tienen una cardinalidad infinita, es decir, que tienen un número infinito de elementos. Así que podemos distinguir entre dos tipos de conjuntos, los finitos y los infinitos. Un conjunto finito será aquel cuya cardinalidad sea un número natural. Y un conjunto infinito es aquel cuya cardinalidad no se puede expresar mediante un número natural. Y esto es tan importante que lo vamos a poner en un cuadrito.
Algunos conjuntos infinitos que ya conocemos entonces son los naturales con el cero, también llamados cardinales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales. Existe una operación muy particular de la que quiero hablar que se puede realizar entre conjuntos, el producto cartesiano. Sean A y B dos conjuntos. Definimos el producto cartesiano A cruz B como sigue. Es el conjunto que contiene ahora otros elementos distintos que son parejas coordenadas A, B, tal que el elemento A pertenece al conjunto A y el elemento B pertenece al conjunto B. Y esto es válido para conjuntos finitos e infinitos. Así que por simplicidad ocupemos conjuntos finitos para hacer un ejemplo y entender de qué se trata. Supongamos que tenemos el conjunto A cuyos elementos son A, B y C. Y tenemos el conjunto B cuyos elementos sea el número 1 y el número 2. Por lo tanto, cuando yo dibuje quién es el producto cartesiano A cruz B, dice que son elementos como parejas ordenadas, donde el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. De esa manera podemos hacer las siguientes parejas ordenadas. A1, A2, luego otro que tenga B con el 1, B con el 2, y también podríamos poner C con el 1 y C, 2. Observo que si mis conjuntos tenían una cardinalidad de 3 elementos, el conjunto A, y B tenía una cardinalidad de 2 elementos, ahora mi nuevo conjunto A cruz B, ¿qué cardinalidad tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De pronto me doy cuenta que eso tiene que ver con la palabra producto, que es una multiplicación. Y se llama cartesiano porque lo vamos a representar en un plano cartesiano como el que hemos estado trabajando. Entonces tendremos dos ejes. Uno que se llamará el eje del conjunto A y otro que tendrá el conjunto B. ¿Qué elementos tiene cada uno? Pues este tiene una A, B y C. Y este tiene un elemento 1 y un elemento 2. Por lo tanto, los puntos que he de representar aquí son A,1, A,2, B,1, B,2, C,1 y C,2. Y en efecto observo que son 6 elementos y que es un arreglo rectangular que resulta de multiplicar la cardinalidad del conjunto A por la cardinalidad del conjunto B, y así es como la cardinalidad de A cruz B son 6 elementos. Ok, en el caso de nuestro plano cartesiano, ¿qué conjuntos estamos multiplicando en producto? Pues son los reales, cruz los reales, es decir, un conjunto infinito, cruz el conjunto infinito, y por lo tanto no tengo puntos salteados como aquí, sino absolutamente todo el continuo de puntos pertenecen al plano cartesiano. Ok, pero decíamos que nuestro objetivo es ubicarnos. He dicho que hay conjuntos, cómo podemos denominar a los conjuntos, y he hablado en particular de si son finitos e infinitos, y he platicado de esta operación que se llama el producto cartesiano. ¿Para qué he hecho esto? Para poder definir lo siguiente, la relación. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano. Por lo tanto, yo puedo escoger cualquier subconjunto. Podría escoger todos los elementos o solamente algunos. Escojamos algunos y llamémosle de alguna manera. El conjunto C que tenga los elementos que pertenezcan al producto cartesiano, ¿cuáles me gustarán? Este y este. A ver, pongamos A,2, B,1 y C,1. Esos son los elementos que me han gustado para armar mi subconjunto. Entonces, C es una relación de este producto cartesiano. Voy a colorear estos puntos. A,2, B,1, C,1. Y esa es una de un montón de relaciones que tiene este producto cartesiano. Podría escoger cualquier otro subconjunto, como este. ¿Qué tal si solamente escojo los puntos C,1 y C,2? Que serían los que voy a marcar ahora de rojo, este y este. Y también puede haber una relación vacía si escojo tomar ninguno.
¿Qué tal el conjunto E que sea vacío? Y entonces he decidido no tomar ninguno. Dado que el vacío es subconjunto de todo conjunto, también entonces cumple con la definición de relación. R cruz R es el plano cartesiano y como decíamos tiene el continuo de absolutamente todos los puntos. Por lo tanto, hay muchos subconjuntos de puntos que podemos considerar. Veamos algunos ejemplos. Como todos los puntos contenidos en esta área, ¿qué tal esos 5 puntos aislados? O los puntos que pertenecen a esta curva. O los puntos contenidos en esta otra curva. Observen la diferencia que aquí es toda el área, es decir, que incluso los puntos que se encuentran aquí adentro pertenecen al conjunto. Y en estos otros, solamente los puntos que se encuentran sobre la línea. ¿Qué tal estos segmentos? Un segmento de recta, un segmento de curva y 2 puntos. O estos otros 2. Todos los que he dibujado aquí son relaciones. Los dos problemas fundamentales de la geometría analítica son los siguientes. Nos van a interesar las relaciones que pueden ser descritas con una ecuación. Pues la ecuación nos va a decir cómo están relacionadas ambas coordenadas X y Y. Así pues, nuestros dos problemas fundamentales de la geometría son los siguientes, que dada una ecuación, por ejemplo esta, x cuadrada más y cuadrada es igual a 9, encontrar cuál es el conjunto de puntos que representa este conjunto. Y por otro lado, dado un conjunto de puntos que cumplen alguna cierta característica, determinar cuál es la ecuación que le corresponde. Para una cierta ecuación son varios los conjuntos de puntos que le podrían corresponder. Podría ser una curva o un segmento de recta o una línea o unos puntos aislados o bien un conjunto vacío, es decir, que no tenga ningún punto del producto cartesiano. Este en particular tiene como gráfica el conjunto de los siguientes puntos. Entonces nos preguntamos, ante una ecuación, ¿qué conjunto de puntos le corresponde? Y el segundo problema consiste, como dijimos, que ante un conjunto de puntos que cumple una cierta característica, ¿qué ecuación le corresponde? Quizá este conjunto de puntos le corresponda a la siguiente ecuación. Y esto es justamente lo que vamos a aprender a continuación.